Caer goleado en la Copa Libertadores para algunos es algo inevitable, como a Binacional, que viene de sufrir 25 goles en contra en una sola edición, pero créanlo o no, antes hubo equipos que recibieron aún más goles, y hasta les fue mejor. Por eso, acá les traemos los 5 que sufrieron más goles en contra en una misma temporada de la Copa Libertadores. Lo repasamos ya, aquí en Palabras de Gol. ¡5! Rangers de Talca, Libertadores 1970, y arrancamos este camino por las peores defensas que hayan pasado por la Copa Libertadores, con la desastrosa campaña del Rangers de Talca en la edición de 1970. Aquella fue la temporada debut para el cuadro rojinegro, que arrancó con derrota ante Guaraní en Asunción por 2-0. Días más tarde sería turno de Olimpia, que golearía a los chilenos por 5-1. Luego en Colombia, Rangers sufrió otro par de derrotas, ante el América por 1-0 y ante el Deportivo Cali por 3-2. Ya en Chile, el club talquino primero enfrentó a la U en Santiago y allí perdería por 2-1. Más tarde en casa, la cosa no cambiaría, pues el Cali de nuevo lo superó por 2-0, algo que también logró la U y por paliza, ya que los universitarios ganaron por 7-1. La única victoria para Rangers sería ante el América 2-0, pero luego Guaraní de nuevo hizo de las suyas y ganó en Talca por 1-0. La campaña cerraría con un empate a 4 ante Olimpia, lo que completaría para Rangers un saldo de 27 goles en contra en 10 partidos, en aquella Copa Libertadores del 70. 4. 31 de octubre, Libertadores 1967. El club boliviano 31 de octubre casi le hace honor a su nombre en la Copa Libertadores de 1967, ya que esta cifra se acerca a la de los goles que recibió en esa fase de grupos. Su tortuoso andar arrancó con una derrota por 1-0 ante Bolívar. Se recuperaría al triunfar en casa ante Racing por 3-0, sin embargo, luego River lo golearía a domicilio por 4-0. El cuadro paceño volvió a la línea del triunfo ante Santa Fe en casa, al triunfar por 6-2, pero su irregularidad lo traicionaría de nuevo, ya que el DIM sería capaz de ganarle en Bolivia por 2-1. Jugando fuera de casa, empezó la pesadilla para el 31 de octubre, que primero sufrió un 6-0 por cuenta de Racing y luego sería turno de River, que le propinaría un 7-0 en Buenos Aires. Ya en Colombia, la tónica no cambió demasiado, concretamente perdería por 2-0 en Bogotá ante Santa Fe y luego por 3-0 ante el DIM en Medellín. La aventura del equipo paceño terminaría en casa ante Bolívar con un empate a 2, que completó una campaña donde terminó recibiendo 29 goles en contra en 10 partidos. 3. Cerro Porteño, Libertadores 1999. Pasamos a la edición de 1999 con el curioso caso de Cerro Porteño. El Ciclón arrancó su camino ante Olimpia, al que superaría por 4-3. Sin embargo, luego recibió a Palmeiras, que le propinaría un 5-2 en contra. La visita a Corinthians fue peor, pues el azulgrana sufriría una paliza de 8-2. De vuelta a Paraguay ante Olimpia, se llevó una igualdad a 2, y después sería turno del desquite ante el Timao, al que derrotó por 3-0, y cerraría la fase de grupos con una caída por 2-1 visitando a Palmeiras, para completar una campaña irregular de 7 puntos, pero que le bastó al Ciclón para clasificar, ya que en aquel año, al ser solo 5 grupos, todos los terceros avanzaron a octavos. Ya en el mata-mata, Cerro sería algo más constante, aunque no pararía de sufrir goles, pues primero eliminó al Nacional uruguayo con un global de 6-2, y en cuartos sufriría para vencer a Estudiantes de Mérida por un global de 4-3. Ya en semis, el Ciclón no pudo con el Deportivo Cali, con quien cayó en Colombia por 4-0, por lo que el triunfo por 3-2 de la revancha no le alcanzó para lograr la hazaña, cerrando de esa manera una peculiar campaña donde Cerro sufrió un total de 31 goles en 12 partidos, pero terminó entre los 4 mejores del torneo. 2. 9 de octubre, Libertadores 1966. Ahora tenemos a otro debutante como el club ecuatoriano 9 de octubre, que la pasó mal en la Libertadores de 1966. La aventura del cuadro de Guayaquil arrancó ante Emelec,
con quien cayó por 2-1. Luego fue turno de recibir a los clubes uruguayos, que se llevaron todos los puntos de Ecuador, pues primero el 9 caería ante Peñarol por 2-1 y luego ante Nacional por 3-2. Con los bolivianos Deportivo Municipal y Wilstermann casi sucede lo mismo. Ante el primero cayó por 4-3, pero contra el Aviador conseguiría la victoria por 3-2. En los partidos fuera de Ecuador, 9 de octubre siguió siendo un equipo constante para recibir goles y caer derrotado, pues primero en Uruguay fue doblegado por Peñarol 2-0 y luego ante Nacional por 3-1, mientras que en Bolivia fue más de lo mismo, cayendo por 4-1 ante Wilstermann y por 5-1 ante Municipal. La cereza del pastel fue la goleada que Emelec le propinó 4-0, lo que completó una horrible campaña para el 9, donde recibió 31 goles en 10 partidos. 1. Colo-Colo, Libertadores 1967. Y en el puesto número 1 tenemos otro caso curioso como el de Colo-Colo en la Copa Libertadores de 1967. Allí el Albo debutó con un 5-2 en contra ante la Universidad Católica. Luego se desquitaría con una victoria por 5-1 ante Cerro Porteño y de 1-0 contra Guaraní. La buena racha se mantuvo ante los Barcelona y Emelec, que cayeron ante el Cacique con idéntico marcador de 3-2, el mismo que se presentaría en el último partido en casa para los colocolinos, donde derrotaron al Nacional uruguayo. Ya fuera de casa, Colo-Colo siguió firmando partidos llenos de goles para lado y lado, empezando con una caída por 5-2 ante el Bolso en Montevideo. Luego triunfaría por la mínima ante Cerro Porteño en Asunción. Más tarde fue turno de Guaraní, que le propinó al Cacique una derrota por 4-2, y en Guayaquil registró un empate a 1 ante Barcelona y una derrota por 4-3 ante Emelec. El cierre de la primera fase fue una victoria por 4-2 ante la Cato, que en definitiva le permitiría clasificar como uno de los dos primeros del grupo a pesar de haber sufrido 28 goles en 12 partidos. Sin embargo, en la segunda fase de grupos ahora sí les costó su fragilidad defensiva, pues arrancaron perdiendo con Universitario 3-0. Luego, a pesar de vencer a River por la mínima en casa, sufrió 2 derrotas consecutivas, ante Racing por 2-0 en Santiago y por 3-1 en Buenos Aires, por lo que luego el empate a 1 ante River y la caída en casa por 1-0 ante Universitario concluyó una agridulce campaña para Colo-Colo, donde en total sufrió 38 goles en 18 partidos. Y hasta aquí el recuerdo de los 5 equipos más goleados de la Copa Libertadores en una sola edición. ¿Les sorprende alguno de los que entró en esta lista? ¿Recuerdan algún otro caso parecido? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.